pusisteis al pie del monte, y el monte que ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros desde en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura oísteis. El libro de Deuteronomio es una repetición de un discurso de Dios. El libro de Éxodo nos habla de los primeros 40 años en el desierto. ¿Sabéis que Israel pasó 40 años en el desierto? ¿Lo sabéis? ¿Podéis decir amén, por favor? Israel sale de Egipto, sale una generación, y esa generación perece en el desierto. La siguiente generación, sus hijos, son los que van a pasar a la tierra prometida. Y antes de entrar a la tierra prometida, Moisés hace un discurso. Dios le manda que recapitule todo lo que han vivido durante esos 40 años en el desierto. Y así comienza el discurso de Deuteronomio, diciéndole: acordaos de cómo Dios se manifestó a vosotros, acordaos de cómo os sacó de Egipto, acordaos de cómo salisteis de aquella tierra, cómo llevó hasta el monte Sinaí y se apareció a vosotros como con fuego en medio de nube de gran oscuridad. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Israel? Le dio una serie de mandatos y de ordenanzas, como todos sabemos. Pero si tenemos que concentrar lo que Dios le dijo a Israel, está en el versículo 23 y 24 de este mismo texto, y dice así: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Por qué Dios habla desde el fuego y se manifiesta a su pueblo a través del fuego? Podía haberse Dios mostrado como el Dios omnisciente, como el Dios omnipotente, como el Dios omnipresente, pero Dios no se manifiesta así. Dios se manifiesta desde el fuego. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. ¿Por qué hace eso Dios? Porque nosotros no lo sabemos, pero el que leía en el original la palabra celos significa en el lenguaje original aquello que arde, aquello que está quemándose, aquello que está hirviendo. Aquel que está celoso es alguien que literalmente se está quemando. Por eso Dios hace un símil y desde el fuego habla a su pueblo y le dice: yo soy Dios celoso. Lo que Israel está escuchando de parte de Dios es lo siguiente: yo soy un Dios que cuando alguien ocupa mi lugar, literalmente ardo. Así es como Dios se manifiesta a su pueblo. Sin embargo, todos sabemos que el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios. El pueblo de Israel se pervirtió en pos de otros dioses, se mezcló, hasta tal punto que llegó un momento en el que el pueblo de Israel no sabía ya dónde tenía su mano izquierda de su mano derecha. No sabía quién era Dios y quién no era Dios. No sabía si adorar a un Dios verdadero, si el otro Dios era el verdadero, y el pueblo de Israel entró en una confusión que no sabía discernir. ¿Por qué pasa esto? Fijaros. La esencia de la idolatría, ¿dónde nace la idolatría? Está en la palabra. El origen, la raíz de la idolatría, el momento en el que nace la idolatría en la historia. Dice Romanos capítulo 1, versículo 23, que el hombre, conociendo a Dios, no le dio gloria a Dios, sino que en sus propios razonamientos fue entenebrecido. Y entonces el hombre hizo algo, cambió la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Y esto quiero que lo escuches bien: el hombre cambió la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. ¿Qué es lo que estaba haciendo el hombre? El hombre aparta a Dios, quita a Dios y pone otra semejanza, algo, otro Dios, un camino alternativo. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y a su semejanza, perfecto en todo lo que el hombre era, capaz de poder relacionarse con Dios, capaz de poder conocer a Dios, capaz de poder ejercer soberanía sobre aquello que Dios le había dado. Sin embargo, el hombre peca, el hombre sale del huerto del Edén y aquella perfección se convierte en corrupción. El hombre pasa a ser un muerto en delitos y pecados, un cadáver andante que es capaz de tener relación con Dios, un ser corrupto. Y ese ser corrupto decide no buscar a Dios, sino cambiar al verdadero Dios por un Dios distinto, un Dios alternativo, un Dios diferente, un Dios que Él decide crear. ¿Y cómo es el Dios que Él decide crear? Semejante a Él mismo.
Cuando el hombre crea a sus dioses, le está diciendo a Dios: yo no quiero tu semejanza en el hombre, no quiero la semejanza de Dios en el hombre, quiero la semejanza del hombre en Dios. ¿Y por qué hace eso el hombre? Yo creo que por dos razones principales. La primera es la siguiente: un hombre corrupto que crea a un Dios a su imagen, crea a un Dios corrupto. Y un Dios mentiroso no puede decirle a su creación: no mientas. Un Dios borracho no puede decirle a su creación: no bebas. Un Dios que odia no puede decirle a su creación: no odies, porque no tiene autoridad moral para poder prohibirle nada. Si Dios no prohíbe nada al hombre, entonces el hombre hará lo que le dé la gana. El hombre puede hacer lo que él quiera, porque nadie tiene que se lo prohíba. Pero la verdadera esencia de la idolatría es esta: cuando el hombre decide darle su humanidad a la deidad, lo que está haciendo es no adorando a la verdadera deidad, adora la humanidad que él mismo ha puesto en la deidad. Cuando el hombre decide adorar al Dios que él mismo ha creado, realmente se está adorando a sí mismo. Le está diciendo a Dios: te quito de en medio para ponerme yo. Y eso es lo que sucede cuando gobierna el hombre y no gobierna Dios. Cuando quitamos a Dios de en medio de su pueblo y ponemos otra cosa que no es Dios realmente, nos ponemos a nosotros mismos y entonces suceden los problemas. El apóstol Pablo escribe a la carta a los Corintios y les dice: quise hablaros como a espirituales, pero no pude. Tuve que hablaros como a carnales. ¿Por qué? Porque andáis como hombres. ¿O no hay divisiones entre vosotros? Uno dice que es de Pablos, otro dice que es de Apolos, otro dice que es de Cefas, otros dicen que son de Jesucristo. ¿Y por qué sucede eso? Porque en esa iglesia no estaba gobernando la autoridad de Dios, estaba gobernando la humanidad de los hombres. Y cuando gobierna la humanidad de los hombres, entonces gobierna la carne. Y donde gobierna la carne, emerge el pecado. Por esa causa vemos que en las iglesias empiezan a haber problemas, empiezan a haber discusiones, pleitos, herejías, contiendas, disensiones. Una iglesia se cierra, otra se abre. ¿Y qué ha pasado con la nueva iglesia que se ha abierto? ¿Son almas nuevas? No, vienen de una pelea de otra iglesia que dos decidieron separarse y han abierto otra iglesia. Eso sucede cuando deja de gobernar Dios y empieza a gobernar el hombre. Porque el hombre decidió no adorar a Dios y no ponerle en su lugar, sino poner otra cosa en el lugar de Dios. ¿Quién se pone? Él. Y cuando sucede eso, Dios se aira a tal forma, se llena de celos que literalmente arde. Así es como estaba el tiempo en el que Israel estaba confuso. Nadie sabía a quién buscar a Dios. La gente empezó a idolatrar hasta tal forma que el nombre de Dios quedó casi borrado del mapa. Pero entonces emerge la figura de un hombre que nadie conoce. No tenía linaje sacerdotal, no tenía linaje real. Nadie sabe de su procedencia, ni siquiera aún hoy saben quién era. Simplemente sabemos de dónde era, de una tierra perdida en las montañas, Galaad. Ahí aparece y emerge la figura de un profeta, Elías Tisbita, de la tierra de Galaad. ¿Sabéis cómo se le conoce a Elías? El profeta del fuego. Y Elías bajó con un mensaje al pueblo de Israel: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Pero os voy a hacer algo, vamos a hacer la prueba de cuál de los dos dioses es real. Para eso bajó Elías. Elías vino a mirar la cara de Dios. Y Elías hizo una prueba. Le dijo al rey: congrégame a todos los sacerdotes de Baal, a todos los sacerdotes de Asera, y vamos a hacer la prueba, y el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Y como todos sabéis la escena, los profetas de Baal y los profetas de Asera empezaron a orar, a clamar, incluso con cuchillos se rajaban las manos, se rajaban los pies, para que ese Dios los intentara responder, para demostrar cuál era su Dios, el verdadero Dios. Ahora yo os pregunto, iglesia, ¿vosotros creéis que el diablo en ese momento podría haber respondido por fuego para que todo el pueblo adorara a Baal? Sí podía. El diablo tiene ese poder. Porque cuando Job estaba siendo probado por parte del diablo, dice la palabra de Dios: fuego cayó del cielo y consumió los pastores y los ganados de Job. Y ahí Dios no estaba probando a Job, era Satanás que lo estaba tentando. Por lo tanto, el poder de Satanás es capaz de descender fuego del cielo. ¿Y por qué en ese momento, si está el nombre de Baal en medio y en ese momento desciende fuego del cielo, todo el mundo adora a Baal? Porque es que el diablo tiene poder, pero está sometido a autoridad.
hay una autoridad que está por encima de Satanás, que por mucho poder que Satanás tenga, no puede ejercer su poder mientras la autoridad no se lo permita. Y cuando el nombre de Dios está en medio, escucha esto bien, cuando el nombre de Dios está en juego, Dios no juega con su nombre. Y Él ha dicho que por sendas de justicia Él te va a guiar por amor de su nombre, que Él va a estar contigo por amor de su nombre, que Él te va a fortalecer y siempre estará contigo por amor de su nombre. Y cuando Él pone su nombre en juego, Él no juega con su nombre. Ahora Elías está esperando que los profetas de Baal terminen su escena. Baal no responde. Evidentemente Elías lo sabe. Y cuando termina de reírse de ellos, dice: ya habéis parado, ya habéis terminado, ahora dejadme a mí. Pueblo, acercaos a mí. Y Elías hace una cosa. Elías reconstruye lo primero el altar de Jehová que estaba derribado. ¿Quieres que Dios haga descender fuego sobre ti? Reconstruye tu altar. Dios no hace caer fuego sobre altares derribados. Y el altar de Jehová se derriba cuando lo abandonas y empiezas a adorar otra cosa, cuando empiezas a buscar otra cosa, cuando te empiezas a comprometer con otra cosa, cuando olvidas el altar a Jehová, termina cayéndose, terminas olvidándote de él, se llena de polvo y se cae. Es tiempo de que dejemos las demás cosas, que apartes todo y te vuelvas al altar de Jehová y lo reconstruyas para que Dios pueda hacer caer fuego sobre tu altar. Pero hace algo más. Elías pone madera y pone la víctima. Ora al cielo de esta forma: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, te ruego que tú me respondas para que todo el pueblo sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Y entonces el Dios de los cielos hizo descender fuego del cielo que consumió el altar, que consumió la víctima y aún consumió el agua que habían echado encima. La pregunta es: ¿por qué el santo y seña de este profeta era el fuego? ¿Por qué tenía que responder Dios por fuego? No podía haber respondido por viento, no podía haber respondido de otra forma, no podía haber hablado Dios y haberse escuchado. Sí podía, pero había algo en Elías que lo marcaba como el profeta de fuego. Y es que pasa el tiempo, Elías huye de aquel lugar y se va a un monte a encontrarse con Dios. Y entonces Dios se le aparece a Elías y le hace una pregunta: Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Y cuál es la respuesta del profeta Elías? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. El corazón de Elías se descubre. ¿Y qué sale dentro del corazón de Elías? El celo por Dios. Yo imagino a Dios mirando a la tierra en aquel tiempo, viendo todo lo que los hombres están haciendo, cómo los hombres están en el pecado de idolatría, su nombre no está brillando por ningún sitio, todos los hombres están pecando, y Él mira el mapa de Israel y dice: ¿a quién encontraré? ¿A quién buscaré? Alguien que sienta lo que yo siento, alguien que tenga dentro lo que yo tengo. Y entonces se mira a las montañas de Galaad y ve el corazón de un hombre que está clamando, y ese hombre está clamando: Jehová, Dios de Israel, tú eres el único y verdadero Dios, tú eres el alfa y el omega, el principio y final, y no hay Dios fuera de ti. Manda a alguien a este pueblo que le haga ver que verdaderamente tú eres Dios. Y entonces Dios oye esa oración y ahora dice: este es el que me vale, este es el que me sirve. No le conoce nadie, no importa que nadie le conozca. Su corazón, dentro de su corazón hay celo por el Dios vivo, y el que comparte el sentimiento de Dios, Dios comparte su fuego con él. ¿Tú quieres arder en la presencia de Dios? Llénate del celo de Dios. Porque cuando una persona se llena del celo de Dios dentro de su corazón, Dios sobre esa persona hace descender fuego y arde Él. Y no solamente arde Él, sino que hace que los demás ardan. ¿Por qué? Porque Dios responderá por fuego a aquel que dentro de su corazón esté ardiendo en fuego. Es tiempo, iglesia, de que ardamos en fuego. Y Dios hará descender fuego sobre aquel que tenga el celo por el Dios vivo, que Dios solamente puede ser el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y final de todas las cosas. Habrá alguien que diga: Jehová es mi Dios. Habrá alguien que diga: Él tiene que ser mi Señor. Sobre esa persona que deja todo lo demás y solamente se preocupa en que Dios sea el primero, el último en todas las cosas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, a la hora de trabajar, a la hora de relacionarnos, a la hora de cantar, a la hora de predicar, a la hora de buscar, a la hora de hacer
Dios tiene que ser siempre el primero. Por eso hay tanta falta de fuego, porque siempre nos gusta buscar lo nuestro, siempre buscamos lo nuestro primero y Dios después. Y Dios te dice, yo no voy a hacer caer fuego sobre aquellos altares que están caídos, yo no voy a hacer caer fuego sobre aquellas personas que no me tienen a mí en primer lugar. Yo hago descender fuego sobre aquellos que me celan. Pero fijaros qué detalle. Dios llama a Elías a un encuentro en un monte. Al monte Horeb. El monte Horeb es el monte Sinaí. Y qué casualidad que el Dios del fuego se manifieste a Elías en el monte Sinaí. Qué casualidad de que en el mismo monte Horeb, en el monte Sinaí, el Dios de fuego se manifieste a su pueblo a través del fuego. Y qué casualidad que un poquito antes el Dios del fuego se manifieste en el monte Horeb a otra persona, a un pastor que está pastoreando ovejas, las ovejas de su suegro Jetro. En el mismo monte, el mismo Dios se manifiesta de la misma forma, primeramente a Elías, después a su pueblo, pero primeramente se mostró a una persona, a Moisés. Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro al pie del monte Horeb. ¿Y qué ve Moisés? Una zarza que arde. Una zarza que se está quemando. Y entonces Moisés sale al encuentro, sube al monte a encontrarse con Dios. Iglesia, es tiempo de subir al monte. Es tiempo de subir al monte a encontrarnos con el Dios del fuego y dejar que el Dios del fuego nos impregne hasta que nuestras entrañas se consuman. Fijaros, el profeta Jeremías no era el profeta del fuego, era el profeta llorón. Estaba todo el día llorando. Estaba todo el día diciendo, ay, que me pegan, ay, que no hago. Llega un momento en el que el profeta Jeremías se harta de todo lo que le están haciendo y le dice al Señor, Señor, no quiero hablar más de ti. No mencionaré más tus palabras, no hablaré de tu nombre, porque tu palabra cada día me es afrenta. Se cansa. Sin embargo, ¿qué le pasa a Jeremías? Dice, hay algo dentro de mí que está surgiendo. Es un fuego que siento en mí adentro, que me quema los huesos y no lo puedo soportar. Y tiene que decirle al Señor, Señor, me has vencido, más fuerte has sido tú que yo. ¿Por qué ardía el interior de Jeremías? Porque el que tiene el altar fuera arde por fuera, pero el que tiene el altar dentro encendido arde desde adentro. Es tiempo de que tengamos altar dentro encendido para que el fuego de Dios nos consuma, para que el fuego de Dios arda dentro de nosotros y el fuego de Dios nos haga hacer lo que Dios quiere. Moisés sube al monte, se encuentra con la zarza y recibe el mandato de Dios. Después de eso, Moisés pasa 40 años juzgando al pueblo de Israel en un desierto hasta el día que Moisés se muere. Moisés muere con 120 años y dice la palabra textualmente, Moisés no perdió su vigor ni se oscurecieron sus ojos. Literalmente, Moisés nunca se apagó. ¿Por qué Moisés nunca se apagó? Porque cuando Moisés se encontró con la zarza, vio algo diferente en esa zarza. Y es que la zarza ardía, pero no se consumía. La zarza nunca se apagaba. Y entonces Moisés decidió algo. Decidió decirle a Dios, no quiero mi semejanza en otro Dios, quiero tu semejanza en mí, quiero parecerme a la zarza, quiero salir de este lugar, ir a Egipto, sacar a tu pueblo, andar por el desierto 40 años con problemas muchos. El pueblo de Israel constantemente pecaba contra Dios. El pueblo de Israel constantemente se rebelaba en contra de su Dios y se rebelaba en contra de Moisés. Llegaron Coré y Datán y dijeron, es que nosotros nos queremos someter a ti. Llegaron sus dos hermanos de sangre y le criticaban por detrás y murmuraban en contra de él. Llegó un momento en el que Moisés se cansó y dijo, ¿hasta cuándo os tengo que soportar? Sin embargo, cuando Moisés iba andando por ese desierto, cuando Moisés iba obrando en Egipto, cuando Moisés iba andando en su andadura, solamente tenía una imagen en su mente. ¿Cuál era la imagen que Moisés tenía en su mente? La imagen de aquella zarza que le llamó, la zarza que ardía pero no se apagaba. Y había una voz dentro de la cabeza de Moisés una y otra vez que le decía, tú tienes que ser como la zarza, Moisés, arde, 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 pero no te apagues, no te apagues, no te apagues.
apagues, iglesia, no te apagues. Enciéndete y no dejes que los vientos de este mundo, no dejes que la acechanza del diablo, no dejes que los problemas, que las críticas y los menosprecios te apaguen. Porque el que confía en el Señor es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es tiempo de arder en la presencia del Señor y no apagarnos. Elías reconstruyó su altar. Elías puso madera. Elías puso la víctima. Para terminar, hay otro que hizo exactamente lo mismo que hizo Elías. El sacerdote de sacerdotes. El sacerdote según la orden de Melquisedec. Él también edificó un altar. Y él también cogió madera. Él también puso la víctima. ¿Sabéis quién era la víctima? Él mismo. Él no entró con sangre ajena. Él entró con su propia sangre. Y él cogió la madera, edificó el altar y puso a la víctima. Y cuando puso a la víctima miró al Padre. Y entonces el Padre vio la ofrenda por el pecado y derramó el ardor de su ira. Y se encendió la ofrenda. ¿Sabéis que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo? ¿Sabéis lo que significa la palabra luz? La palabra luz en el idioma original es la palabra phos. P-H-O-S. De ahí viene fotografía, fotosíntesis. Y esa palabra phos, ¿sabéis lo que significa en el original? Irradiación, brillo, luz que emerge de un fuego mayor. Jesús estaba ardiendo y por eso era la luz del mundo. Ahora, iglesia, Dios te dice: sé la luz del mundo tú. Y para ser la luz del mundo nosotros también tenemos que arder. Nosotros también tendremos que levantar el altar, poner la madera y poner la ofrenda. Y la ofrenda vas a tener que ser tú. Porque dice Romanos capítulo 12: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿qué pasa con aquel que pone el altar, que aquel que pone la madera y aquel que pone la ofrenda? Que Dios contesta por fuego. Y cuando Dios contesta por fuego, te enciende a ti, enciende a los demás. Somos luz en este mundo. Por eso no nos tenemos que preocupar de buscar nuevos métodos, no nos tenemos que preocupar de buscar nuevas formas, no nos tenemos que preocupar la forma de llegar a alcanzar a nadie. Nosotros nos tenemos que preocupar de arder en su presencia y la gente vendrá a vernos arder. Iglesia, arde para el Señor. Que el Señor te bendiga mucho, iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Ha predicado muy alto y muy profundo. Muy alto y muy profundo. Este mensaje es para volverlo a escuchar, ¿eh? Yo lo voy a escuchar de nuevo. Se va a poner no en mi canal, sino en mi segundo canal. Que ya he puesto el estudio de ayer, la Nazaret, y este también, que es Evangelio puro. Pedro lo sabe, Evangelio puro. Porque eso se tiene que escuchar otra vez. Créanselo, ¿eh? Ha predicado muy alto y muy profundo. Muy alto y muy profundo. Cuando vemos el fuego de Dios, revela el celo de Dios. Por su gloria, por su majestad, por su divinidad. Y cuando alguien comparte este celo, le pasó a Jesús también cuando vio la casa del Señor hecha un mercado. Dice: el celo por tu casa me consume. Y tiró todo. El desorden que Jesús provocó en la casa, ordenó la casa. El desorden produjo orden. Él tiró las mesas, tiró a los que cambiaban las monedas y parecía que todo era un desorden. No, en verdad estaba ordenando. ¿Sabes? El Espíritu de Dios va a derribar muchas cosas. Lo está haciendo. Decimos: qué desorden, y porque está derribando cosas. No, está ordenando. Y esto no lo hace Él por nosotros. Lo hace por Él, por su gloria. Porque Él quiere que su nombre sea exaltado y adorado. Cuando el nombre de Dios está en juego, Dios no juega con su nombre.
Tremendo, hermanos. Amén. Bueno, pues, ¿cuánto ha salido?